Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Como les comentábamos en el bloque anterior, vamos a entrevistar ahora a un militar de enorme jerarquía, el general Julio Hank. La idea es entender qué es este nuevo mundo a un año de la invasión de Rusia a Ucrania, el riesgo nuclear, la conformación de un nuevo sistema internacional, la seguridad como prioridad. En nuestra opinión siempre lo fue, ahora me parece mucho más visible y nadie puede dudar que la seguridad sigue siendo hoy la prioridad en el concierto de naciones que están buscando un nuevo orden o vamos a un desorden generalizado. General, un placer tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido, Muy bien, Julio. Gracias. Bienvenido. Gracias por llamarme y realmente honrado de estar con ustedes. General, Obviamente te convocamos, Julio, primero por tu larguísima experiencia militar, tu profundo conocimiento de Estados Unidos, donde fuiste agregado muchos años, tu pertenencia a la Fundación Eisenhower, que sos uno de los destacados fellows de la Fundación de ese recordado militar y presidente que fue Eisenhower, y además porque se habló mucho de tanques y de refuerzos y de Leopard. Cuando se habla de tantos tanques, siempre me acuerdo de vos, general de caballería, ¿no? ¿Cuál es tu balance a 12 meses del inicio de esta invasión, Julio? Bueno, balance, para hacerlo breve, en principio diría yo que fue el fracaso muy visible de una ofensiva rusa que se había tomado 3 o 4 meses con sus tropas puestas en la frontera, con lo cual les provocó un desgaste innecesario y se lanzó por 2 ejes desde Chernobyl y Sumy hacia Kiev, 2 ejes demasiado claros y visibles y previsibles que habían sido preparados por las fuerzas ucranianas para su defensa, con explosivos en casi todos los puentes en el camino desde la frontera hasta Kiev, y que esta columna, que llegó a tener casi 70 kilómetros de largo, recibió un fuego formidable de la artillería ucraniana y le provocó a los tanques y a los vehículos blindados rusos una de las bajas, un desastre como no habían recibido, yo creo, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto fue el comienzo. Luego vinieron una serie de intentos de reconfirmar la invasión. Finalmente lo trajeron al general que conducía las tropas en Siria, the Syrian Butcher, y para que salvara las papas, se llevaron las tropas hacia el norte y volvieron sobre lo seguro, sobre el este y sudeste, en el Donbass, los dos obras que ya habían levantado en armas en el año 2014 y en los cuales tenían cierta base. Ahí se llevó toda la fuerza que sacaron del norte. Ucrania había tenido prácticamente 7 años de preparación, desde el 2014 hasta el 21, para prepararse para una ofensiva que se les había anticipado. Y bueno, ahí, cambiado el frente, tuvieron que soportar una ofensiva importante, pero de nuevo Rusia marcando la incompetencia de sus tropas, es decir, falta de trabajo de fuerzas conjuntas, de combinación de efectos de artillería y movimientos blindados y de infantería, muy poca acción de la Fuerza Aérea rusa, y aparecieron entonces los nuevos actores de este conflicto, que fueron los drones. Por el lado de Ucrania, el TB2 turco, de un costo mediano pero importante, que le permitió causar serios daños a depósitos y posiciones de artillería rusas. Por el otro lado, Rusia respondió con la compra de los drones iraníes kamikaze, que le permitieron hacer grandes daños a la infraestructura
tanto energética como de comunicaciones, vías férreas, etcétera, de Ucrania. Y finalmente la aparición de los más baratos, los drones cuadrópteros, los de 4 pequeñas especies de hélices, sí, que son muy baratos, esos se pueden comprar por $100 y pico en el comercio común, pero que distribuidos a nivel táctico, a los niveles de más próximo combate, les permitían obtener una información detallada, es decir, como observadores adelantados, que les permitía corregir los fuegos de su propia artillería y al mismo tiempo adelantar la ubicación de las posiciones. Así que yo diría que en estos primer año de guerra, el actor privilegiado han sido los drones. En segundo lugar, los misiles, en particular la artillería de cohetes de precisión. Ustedes saben, Rusia tenía una historia de hacer de la artillería su arma principal. Bueno, Ucrania tenía parte de la artillería rusa en su poder, pero claro, no tenía la misma capacidad de abastecimiento de munición. Y diría que ahí recibió una parte de la paliza importante que Rusia pudo provocarle. Hasta que Occidente decidió proveerla de materiales más avanzados. Y estos fueron los HIMARS que le proveyó Estados Unidos, que prácticamente duplicaban el alcance de las piezas de artillería que tenían rusas los ucranianos, llegando a 80 kilómetros de alcance, y con munición de precisión, guiada por GPS. Y simultáneamente el Reino Unido les proveyó una munición para cañones de 155 milímetros, la llamada Excalibur, que es también de altísimo nivel de precisión. Bueno, estas dos cosas le provocaron explosiones en depósitos y también sobrepuestos de comando rusos que crearon mucha incertidumbre y que fueron los que facilitaron la contraofensiva ucraniana de agosto-septiembre. En resumidas cuentas, mirando la geografía, el norte de Ucrania se liberó, el noreste, donde estaba Kharkiv, una de las ciudades que en principio habían caído en manos rusas y luego quedaron liberadas. Ucrania en su contraofensiva logró recuperar miles de kilómetros cuadrados y yéndose hacia abajo logró recuperar Jersón, una capital de un oblast, pero al mismo tiempo un puesto importante porque ahí están los talleres marinos de toda la flota que por el Mar Negro entraban por el Dnieper hasta esa capital. Así que en este momento yo diría que los rusos se vieron obligados por los fuegos de artillería y por la penetración ucraniana a abandonar todo el territorio al oeste del río Dnieper y a fortalecerse en la orilla este. En ese lugar están... Julio, si te parece, vamos a un muy breve corte y te vamos a preguntar sobre tu perspectiva de lo que viene, del año que viene, de este año. Ya volvemos. ¿Cómo no? Lo último para decirles es que las fuerzas mercenarias del grupo Wagner fueron lanzadas a la cabeza, medio como cabeza para ser golpeada, exactamente, sobre la ciudad de Bakhmut, que no la han logrado todavía conquistar. Y ahí están. Bueno, adelante. Creo que Fabián conviene dejar planteado algo antes del corte. ¿Qué proporción general, digamos, para verlo en la pausa, del territorio ucraniano ha logrado controlar, digamos, está logrando controlar Rusia, digamos? Porque he visto algunos informes ahí, incluso de fuentes occidentales, que hablan de entre un 20 y un 25% del territorio de Ucrania al comienzo del conflicto que Rusia controla. Bueno, entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Y también, ¿qué riesgo, en su opinión, puede correr la posición rusa en Crimea, que me parece que
esto va a ser determinante para el eventual uso de armamento nuclear táctico. Si les parece, vamos a esto luego de la pausa general. ¿Le parece ¿Cómo no? bien? Adelante, sí, encantado.